libro de los Hechos, capítulo 27. Quiero ocupar esta mañana el registro histórico de lo que le aconteció al apóstol Pablo casi al final de su ministerio. Y quiero ocupar esta historia para poder, mientras meditamos en ella y extraemos algunas frases, quiero ocupar esta historia para tratar de aplicarla en nuestra vida, porque yo estaba estudiando, tratando de encontrar bases para poder probarle que como creyentes nosotros tenemos la posibilidad de accesar a los recursos naturales, materiales o físicos, pero tenemos la bendición de poder accesar a los recursos espirituales. Y esa es una gran bendición, hermano. Porque la gente sin Cristo, los que no son creyentes, no tienen acceso a los beneficios espirituales, ni a los recursos, ni al respaldo espiritual. Entonces comencé por ahí escudriñando para poder establecer notas relacionadas con esto de nuestro acceso a lo natural y nuestro acceso a lo espiritual. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos como recurso lo natural, pero también tenemos como recurso lo espiritual. Tenemos como recurso la medicina, los médicos, la ciencia, pero tenemos como recurso el poder del Espíritu Santo que obra milagros de sanidad. Entonces estaba sacando notas con relación a esto, pero fui metiéndome en el libro de los Hechos y encontré algunas historias relacionadas con el apóstol Pablo, que yo creo que si fueron registradas es porque hay cosas importantes que podemos aprender ahí. No son aspectos doctrinales, pero sí se puede establecer que hay puntos doctrinales a través de las experiencias y lo que al apóstol Pablo le sucedió. Estaba registrando yo así y rápidamente que al apóstol Pablo le sucedieron ciertas cosas. Por ejemplo, él cuenta que en una ocasión él tuvo que ser descolgado en una canasta. Bueno, y que Dios no podía librarlo, pues. Claro que él podía, pero hubo una situación en la que él tuvo que actuar en lo natural. Lo escondieron y lo bajaron por una ventana, por un muro, lo bajaron en una canasta. ¿Se imagina usted bajándolo en una canasta a usted, de allá de la segunda planta? Y bajándolo ahí. Entonces lo bajaron en una canasta y lo libraron. Dios podía haberlo librado sobrenaturalmente, pero a veces tenemos que actuar naturalmente. Amén. En otra ocasión la palabra de Dios menciona que él fue librado sobrenaturalmente cuando a la medianoche estaban cantando himnos y Dios sacudió las puertas de la cárcel y ellos fueron librados, y aún hasta las cadenas que tenían en sus manos y las puertas de las cárceles o de las celdas se abrieron y fueron librados completamente de una manera sobrenatural. Amén. Entonces hay historias, hay eventos en la vida del apóstol Pablo donde se nos muestra una intervención divina, pero también hay eventos donde se nos muestra que hay un accionar en el área natural. Hubo otra ocasión en que el apóstol Pablo estaba siendo retenido y resulta que algunos judíos se pusieron de acuerdo y se sometieron bajo juramento de que no iban a comer ni a beber hasta que mataran a Pablo. Y casualmente, esas casualidades que Dios obra, las casualidades divinas, lo digo entre comillas, el sobrino de Pablo se da cuenta, oye, que quieren matar a Pablo, y oye todo el plan, y descubren que le van a pedir al tribuno que lo saque, que lo traiga, porque quieren interrogarlo, pero en realidad lo quieren matar. Y entonces se da todo un desarrollo ahí histórico donde el sobrino le informa a Pablo. Pablo manda a llamar al centurión y el centurión le informa a las autoridades superiores sobre lo que va a pasar y se genera una acción donde consiguen jinetes, consiguen lanceros, consiguen soldados. Eran 40 los que estaban contra Pablo, pero Dios moviliza más de 200 para guardar a Pablo. Entonces cuando yo veo estas cosas veo, Dios está obrando aunque no lo veamos. Y a veces Dios obra en las circunstancias naturales y a veces Dios obra de una manera sobrenatural completamente. Pero al final me quedé con una historia que es bastante larga y aquí es donde sirve que usted traiga su Biblia para que pueda subrayar algunas notas. Porque en el capítulo 27 lo que encontramos es el naufragio que el apóstol Pablo tuvo. Una historia tremenda
de la cual podemos extraer principios para aplicarlos en nuestra vida. Porque yo creo que lo que está registrado con respecto a esa historia en la vida de Pablo nos muestra principios espirituales que nos pueden ayudar a nosotros. Así que comienzo con el verso 22, donde el apóstol Pablo ya ha recibido una revelación de parte de Dios por medio de un ángel que se le aparece. Y el tema de esta mañana será el llamado, la promesa y el respaldo. Porque sobre la base de que Dios nos llama, Dios hace promesas. Y cuando Dios hace promesas, nosotros podemos esperar que el respaldo se manifieste. Y todos hemos sido llamados por Dios a su gloria eterna. Hemos sido llamados y adoptados para ser hijos. Otros hemos sido llamados para ser obreros, para ser ministros. Pero de acuerdo al llamado, así serán las promesas de Dios. Y de acuerdo a las promesas, así será el respaldo. Así que de nuevo el tema es el llamado, la promesa y el respaldo. Y comenzamos en el capítulo 27, verso 22, donde el apóstol Pablo, dirigiéndose a la gente que estaba con él en un barco, les dice: les exhorto a que tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Mire, tenemos solamente como unos 4 versos acá, pero hay grandes verdades espirituales que en las que podemos detenernos y analizarlas y aplicarlas en nuestra vida. El apóstol Pablo ha tenido una revelación divina. Un ángel se ha aparecido y él ahora tiene palabra de Dios. Él ahora tiene una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Prácticamente la promesa se resume en que nadie se va a morir. La promesa se resume en que todos van a ser guardados de la muerte, van a ser librados de la muerte, aunque lo más seguro es que la nave se va a perder. Ahora, para entender el punto en el cual Pablo está dando esta promesa, tendríamos que leer el resto de la escritura, lo anterior del mismo capítulo 27, y ahí vamos a encontrar que hay una serie de situaciones que se han dado completamente negativas. Pablo tiene que ser llevado a Roma, se embarcan y en el verso 4 dice que navegaron a sotavento, o sea que fueron empujados por el viento. En el verso 7 dice que fueron navegando pero muy despacio y a duras penas. Vaya subrayándola en su Biblia si la tiene. En el verso 8 dice que navegaron con dificultad. En el 9 dice que la navegación era peligrosa. Y en el 12 dice que por lo difícil del invierno, mejor zarparon para poder continuar su viaje y tratar de pasar el invierno en otro lugar. Pero en el verso 15 dice que fueron arrastrados por el viento. En el verso 17 la nave fue amarrada, hubo que reforzarla porque había una gran tempestad y estaba en peligro de que se destruyera. Verso 18 dice que la fuerte tempestad incluso los obligó a que comenzaran a botar la carga que había en el barco. Después comenzaron a arrojar los aparejos, es decir, parte de los palos, de los mástiles, comenzaron a arrojar todo aquello que era carga en el barco. Luego en el verso siguiente dice de que por muchos días no vieron ni el sol ni las estrellas, sino que estaban en medio de una tempestad no pequeña y perdieron o habían perdido las esperanzas de salvarse. Cuando usted se mete realmente y usa su imaginación en toda la lectura de los detalles, usted puede pensar realmente en la situación del apóstol Pablo y toda la gente que estaba en el barco. Era una situación difícil.
Y entonces comience a gozarse que sus problemas son menores que los que Pablo tenía en ese momento. Porque hermano, yo creo que estar en medio del mar, siendo arrastrado por el viento, en un barco que se va a romper, donde se comienzan a tirar las cosas para que no se hunda, donde no se sabe dónde está, porque no puede mirar ni el sol ni las estrellas, sino que hay una tormenta y viento y hay sentencia de muerte para todos. Todo el mundo está esperando el momento en que el barco se quiebre y se hunda, y ahí se acabó todo. Pero aquí es donde viene la palabra de Dios al apóstol Pablo. Y Dios le dice que no tema, porque él tiene que ir a predicar, a testificar delante de César. En otras palabras, Dios le está diciendo: Pablo, tú tienes un propósito. Dios le está diciendo a Pablo: te recuerdo que yo te llamé y tienes una asignación. Yo te llamé y tienes un ministerio que realizar y no lo has cumplido. Y no te vas a morir sin que cumplas ese ministerio. Sobre la base del llamado o del propósito, Dios le hace la promesa y le hace saber que nadie va a morir. Y le hace saber que de todas las personas que más adelante encontramos, que son más de 200, ninguna persona va a morir, pero que lo más que va a suceder es que la nave se va a destruir. Ahora imagínense usted cómo usted se puede poner a pensar que están en el medio del mar, nadie se va a morir, pero la nave se va a destruir. ¿Cuáles son todos los eventos que tienen que suceder para que sean salvados, para que sean guardados, para que sean librados de la muerte, aunque la nave se destruya? Y nosotros podemos leer el final y darnos cuenta cómo todo esto sucedió. Pero yo quiero detenerme en los detalles y en las frases que establecen algunos principios que nos pueden ayudar a edificar nuestra fe. Primero quiero llamar su atención al hecho de que en el verso 23 el apóstol Pablo dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué bueno, hermano, que el Dios a quien servimos tiene cuidado de nosotros. Y Él va a enviar su palabra a nuestra vida en el momento de peligro, en el momento de necesidad. Y usted, si está atento, usted va a recibir esa palabra. Porque el Dios a quien servimos es un Dios fiel. Es tan fiel que está escrito que Él no va a olvidar nuestras obras. Él no va a dejar sin recompensa ninguna de nuestras obras. Pero también Él es fiel a su palabra y Él va a cumplir aquello que Él ha prometido que Él va a hacer. Me gusta cómo el apóstol Pablo se identifica: el ángel del Dios de quien soy. Habla de pertenencia, habla de una relación personal, pero también habla del Dios a quien Él sirve. Yo soy de Él y yo le sirvo a Él. Amén. Pero qué diferente la vida del apóstol Pablo de la vida de Jonás. Jonás, habiendo sido llamado por Dios para predicar el evangelio, pagó su boleto y se subió a un barco y se fue en el rumbo contrario. Dios le había dicho para allá, Jonás iba para allá. Y cuando descubren en la tempestad una situación similar, pero muy diferente, cuando descubren en la tempestad los marineros de que puede hacer un juicio de alguno de los dioses contra alguno de los tripulantes, echan suertes y descubren que el culpable es Jonás. Y cuando descubren a Jonás, a mí me da risa cómo Jonás responde, porque así responden muchos creyentes. Porque Jonás responde que él sirve a Jehová, al Dios de los cielos, y que él tiene temor de él. Y mentira, ni le tiene miedo ni lo está sirviendo. Porque si le tuviera temor y estuviera sirviendo, estuviera predicando en Nínive. Pero él está en un barco huyendo del llamado. Pero Pablo sí puede decir con toda libertad: el Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Habrá alguien que pueda decir eso aquí esta mañana? Hay un Dios al cual yo le pertenezco y a Él yo le sirvo. Ahora Pablo entonces le da la promesa de que no tema. ¿Y cómo puede usted no temer si está en medio de problemas? ¿Cómo puede usted no temer si está en la tempestad? Si están los problemas, la enfermedad, la deuda, las dificultades. Y viene una palabra así bien simple: sí, pero no tema. Viene y usted habla con alguien y le dicen así bien simplemente: sí, hermano, pero confía en Dios. Confía en Dios, confía en Dios. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Las deudas, la enfermedad, el problema. A Pablo se le da una instrucción bien sencilla: no temas. Y se le hace saber que Dios tiene propósitos que va a cumplir en su vida, y que para que ese propósito se cumpla, Dios incluso ha considerado no solamente guardar su vida. Me gusta esta frase: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Verso 24, Dios te ha concedido. ¿Qué es una concesión, hermano? Es una dádiva en respuesta a una petición. Así que aunque usted no lo vea, lo más seguro es que Pablo, que servía al Dios de los cielos, había estado orando y había estado clamando a Dios por protección. Había estado clamando a Dios por su manifestación. Y así como Daniel recibió un ángel en respuesta a sus oraciones, Pablo también recibió un ángel. Usted va a recibir respuestas cuando usted ora. Y entonces viene el ángel y le dice: Dios te ha concedido. O sea, tu petición ha sido oída, pues. ¿Y cuántas personas consiguió Pablo a través de esa oración? Son más de 200. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Señor le da la instrucción de que no tema, de que tiene que ir delante de César y que aún las personas que están con él no van a perecer. Pero recuerde que uno puede tener una promesa de bendición, una promesa de prosperidad, una promesa de restauración, de abundancia, pero mientras estamos en el problema, el tener fe para que eso suceda, ese realmente es el conflicto. Sobre todo porque aparece el ángel y todo ha estado mal hacia atrás antes de que el ángel se apareciera. Y usted no lee en el verso siguiente: y venida la mañana del día siguiente llegaron a la costa de Italia. No dice eso la Biblia. La historia continúa y hay un montón de eventos que todavía tienen que suceder. Entonces yo quiero animarlo a usted sobre esto. Hay promesas de Dios sobre su vida, pero hay un montón de eventos que todavía van a suceder. Amén. ¿Cuáles son esos eventos? Ya el apóstol Pablo ha pasado por todo lo que yo narré: la dificultad en la navegación, el peligro de que el barco se destruyera, el tener que arrojar la carga, el ser arrastrados por el viento, el estar en medio de una tormenta. Pero las cosas no se acaban cuando la promesa llega. Usted lee la palabra, usted escucha la palabra y una promesa cae en su espíritu. Y muchas veces la manifestación no se da inmediatamente, porque usted tiene que retener la palabra. Usted tiene que caminar por fe. Usted tiene que hacer lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: milita conforme a las palabras de profecía que fueron dadas sobre ti. Usted tiene que caminar creyendo la palabra para ver el respaldo de Dios en su vida. Sepa que de acuerdo al llamado, así son las promesas. Y de acuerdo a las promesas, así será el respaldo de Dios en su vida. Entonces Dios le ha hecho una promesa a Pablo por causa del llamado, y ahora lo que falta es experimentar el respaldo. Pero veamos las cosas que suceden antes de que se manifieste el respaldo de Dios. Verso 27. La Biblia no nos narra en detalle día con día. Sí nos habla del tercer día en uno de los textos que ya están en la parte anterior. Sí nos habla de muchos días sin ver el sol ni las estrellas, pero de repente nos lleva al 24. Venida la 14ª noche. No dice la palabra cuántas noches más pasaron después de que el ángel se apareció. Pero se imagina usted estar 24 días allá dentro del mar y en medio de una tormenta y perdidos y sin saber a dónde, porque eso era lo peor. Ellos iban para Italia, pero los vientos los habían arrastrado. Pablo no sabía dónde estaban. Nadie sabía dónde estaban. Entonces dice que venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea que se estaban acercando a tierra. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Yo no sé cuántas veces usted ha deseado que ya sea de mañana. Cuando está de noche no puede dormir, tiene un dolor de cabeza pero terrible, un dolor de muela, algo le está pasando y usted quiere que ya sea de mañana. Pero en el peor de los casos no es una noche literalmente, sino una etapa de problemas, de dificultades, de presiones, de padecimientos, y usted dice: ya no aguanto. Pero Dios sabe que usted todavía aguanta. Y Dios sabe que cuando usted ya no aguante, Él le va a dar más aguante, porque Él es el que da fuerzas al que no tiene ningunas. Pero también las fuerzas son dadas a los que esperan en Jehová. Entonces esto de que
ansiaban que llegara la noche. Nos habla de una desesperación. Nos habla de un anhelo, de un deseo por tener paz, por tener seguridad. Entonces podemos ver aquí que aunque usted tenga promesas de Dios, promesas que están escritas en la palabra, aunque usted se le haya dado palabra profética, aunque usted haya recibido una palabra directamente de parte de Dios, usted va a tener que retenerla por algunas noches, porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Pero el punto es retener la palabra a pesar de que las noches continúen pasando. Retener la palabra cuando todavía no se ve que haya ningún vislumbre de que las cosas se van a arreglar. O pareciera que hay, pero no es nada concreto. Tenemos promesas, pero a pesar de esas promesas nosotros tenemos que seguir tomando decisiones en lo natural. Verso 30. Sospechando que había tierra firme cerca, dice que los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, o sea un bote salvavidas, al mar, aparentaban como que querían levantar las anclas de proa. Pero Pablo, hermano, que estaba despierto, Pablo estaba velando. Pablo le dice al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no van a poder salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ubiquémonos, hermano. ¿Cuál era la promesa de Dios? Vas a ir a predicar delante de César y nadie se va a morir. Pero ahora Pablo está enfrentando una situación. ¿Quiénes son los que se quieren escapar? Los marineros, hermano. Los marineros se querían subir en el barco, en la lanchita, en el bote salvavidas que servía para las emergencias, y disimulando ahí que estaban levantando las anclas. Pero Pablo supo. Mire, cuando usted está dependiendo del Dios a quien sirve, usted va a tener discernimiento. Usted va a saber las cosas que están sucediendo. Y usted va a estar con sus ojos abiertos y listo para tomar decisiones. Sí, Dios ha hecho una promesa, pero el diablo va a tratar de que esa promesa no se cumpla. El diablo va a tratar de robarle su fe. El diablo va a mover las circunstancias para que los planes de Dios no se cumplan. Y usted tiene que estar atento, creyendo que lo que Dios ha dicho, eso sucederá. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta que los marineros quieren escaparse. No se dirige a ellos, no les reprende, no les grita, sino que haciendo uso de la autoridad o usando la línea de autoridad, se va donde el centurión, que por cierto es el que lo está guardando a ellos, porque ellos van como presos, y le hace reflexionar de una manera bien sencilla. Le dice: si estos marineros se suben a ese barco y se van, ya nos morimos todos. Pero él tenía palabra de que nadie se iba a morir, de que Dios le había concedido la vida de todos. Lo que Pablo está haciendo es tomando decisiones a fin de que lo que Dios ha dicho se cumpla. ¿Qué es lo que quiero mostrarle con esto, hermano? De que en cierta forma hay una realidad en esto de que a Dios rogando y con el mazo dando. Y con esto de que al que madruga Dios le ayuda. Hay un poco de realidad en esto. ¿Por qué? Porque aunque Dios ha hecho provisión, aunque Dios ha hecho promesas, aunque Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida, nosotros todavía somos responsables de tomar decisiones en lo natural y de cooperar con que se cumpla el propósito de Dios. Nosotros somos responsables de obedecer a Dios para ver que se cumpla lo que Dios ha dicho que Él va a hacer por causa de nuestra obediencia. Pero también somos responsables de guardar aquello que Dios nos ha dado y de actuar de acuerdo a la instrucción. Pablo sabía, él tenía que ir donde César a predicar. Entonces Pablo se pone a pensar: si estos se bajan, ¿cómo voy a llegar donde César? Hay que detenerlos. ¿Quién los puede detener? El centurión. Así que le informa al centurión que los marineros se quieren pegar la corrida. ¿Y qué hacen los soldados? Cortan las amarras, los lazos del barco, y el barco se pierde. Ahora resulta que hay otro elemento que se puede aplicar en nuestra vida, y es que a veces, hermano, hay que perder algunas cosas para ganar. No nos gusta, pero a veces hay que perder lo que nos puede salvar porque nos puede perder. A veces usted va a tener que perder un negocio, porque aunque el negocio puede ser fuente de ingresos, lo puede perder. A veces va a ser necesario perder un empleo, porque aunque está bien pagado
y va a tener dificultades si lo pierde, resulta que si permanece en ese empleo, su vida espiritual peligra. A veces hay que perder lo que nos puede salvar, porque en realidad nos puede perder. Así que en este caso se pierde el barco, que sería la herramienta útil para poder pedir ayuda, para poder irse a alguna costa y poder traer gente que viniera a auxiliar a la gente que está en el barco. Se tiene que perder. Y no solamente eso, hay más cosas que se pierden más adelante. Pero hagamos esta aplicación en nuestra vida. A veces hay amigos que hay que perder, porque si no los pierde, ellos lo van a perder a usted. En otras palabras, hay cosas en nuestra vida que tenemos que estar dispuestos a soltarlas, porque si no las soltamos, esas cosas pueden causar nuestra pérdida. Y ahí el Espíritu Santo puede aplicarle a usted en su vida qué es lo que usted tiene que soltar. ¿Qué es lo que a usted lo está amarrando? ¿Qué es lo que lo está deteniendo de su bendición? ¿Qué es lo que lo está apartando del propósito de Dios? Usted tiene que discernir y buscar de parte de Dios qué son las cosas que usted va a tener que soltar. En el caso de este barco, ya habían comenzado a tirar la carga, porque era un barco carguero, donde habían metido a Pablo, que iba como un preso, como un reo hacia Roma. Había mucha gente viajando, había un movimiento comercial, o el barco era usado en una ruta comercial, y comenzaron a tirar la carga, y más adelante vamos a ver que todavía tiran el trigo. Veamos en el verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciéndoles: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Si nos ubicamos en la historia, todavía están en medio del ambiente de peligro. Parecía que había tierra firme, pero no había. Usted como que piensa: hoy ya voy saliendo, ¿verdad? Y no salió. Ya se acabó el año, ¿verdad? Y no salió. Le parecía que había tierra firme ahí adelante, y cuando pensó que por aquí era el negocio, no era por ahí el negocio. Cuando pensó que ese era el último examen médico, le dijeron que 5 más. Parecía que todo se iba a terminar y todo iba a salir bien. Era la 24ª noche y todavía están en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, lejos de donde ellos querían arribar y en una condición de peligro. Pero el hombre de Dios aprende a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso se aplica a la mujer también. La mujer de Dios habla conforme a la palabra de Dios. Y como a él se le había dicho: se te han concedido todas las personas que están en el barco, Pablo podía hablar con autoridad. ¿Cuándo usted habla con autoridad? Cuando dice lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted se apoya en la palabra de Dios. Mire, si podemos apoyarnos en la palabra de alguien, en la promesa de alguien, si podemos apoyarnos en una ley, si podemos apoyarnos en algo que esté escrito dentro de la sociedad, ¿cómo no vamos a poder apoyarnos en lo que Dios ha dicho? Si Dios ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, usted puede creer que eso es verdad y que Dios nunca va a dejarlo. Y luego usted puede proclamar eso. Es lo que el apóstol Pablo nos muestra. Él dice: creí, por lo cual hablé. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Hablamos lo que creemos. Si usted cree muerte, habla muerte. Si usted cree derrota, habla derrota. Si usted cree fracaso, habla fracaso. Si usted cree temor, habla temor. Pero si usted cree victoria, usted va a proclamar victoria. Soy más que vencedor en Cristo sobre el hambre, la persecución, el peligro, cuchillo, espada. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios, habla la palabra de Dios. Así que ahora Pablo, de una manera poética, mire cómo le dice: ni un cabello va a perecer. Me gusta cómo Pablo habla. Ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Qué tremendo. Yo pienso que
para que el apóstol Pablo hablara de esa manera, era porque él en su interior estaba plenamente convencido o persuadido de que aunque había una tormenta y todo estaba mal alrededor de él, Dios tenía el control de todas las cosas. Y esto nos lleva a aquella predicación: Jehová reina, Él está en control de todas las cosas. Sí, por ratos se salen de nuestro control. Por momentos nosotros somos metidos en situaciones o circunstancias que nosotros no podemos manejar. Pero ¿sabe algo? Dios no nos pide que manejemos las circunstancias. Dios nos pide que le creamos a Él. Y eso es más fácil. Usted queriendo cambiar las cosas, queriendo cambiar la gente, queriendo cambiar el vecindario, queriendo cambiar todo. Y Dios no quiere que usted cambie nada. Dios quiere que usted cambie. Que usted aprenda a levantarse en fe. Que usted aprenda a mostrar que es fiel. Que usted muestre que puede confiar en Él, aunque no hayan evidencias claras o concretas en las que usted se pueda apoyar, para que se cumpla de que usted no camina por vista, sino por fe. Para que se cumpla que usted es una persona que entiende, sí, hay recursos naturales a los que podemos accesar, pero hay recursos espirituales y Dios está conmigo. Y Dios me ha dado palabra, Dios me ha dado promesa y Él va a cumplir lo que Él ha dicho en mi vida. Pueden ser 24 noches, pueden ser 24 años, pero al final Dios se va a glorificar en su pueblo. Y Dios va a manifestar su poder. Pero es necesario aprender a hablar la palabra. Ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, toma el pan y da gracias. ¿Quién puede dar gracias en un barco que está sangoloteando, en medio de un ambiente de peligro, donde todavía no han llegado a tierra, donde no se puede decir, ah, no, hombre, en 2 horas llegamos, ya se acabó? Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Todavía están en el problema. El siguiente verso no dice que después llegaron a Italia, no dice eso. Todavía falta más historia, hermano. Pero Pablo puede darle gracias a Dios porque él es un hombre de fe. Pero mire, le da gracias a Dios, ¿por qué? Recuerde que el texto comenzó, al menos la parte que comenzamos a leer, dice, cuando comenzó a amanecer. Cuando comenzó a amanecer fue que Pablo les recordó lo que Dios había hablado con él por medio del ángel. Y habiéndoles hecho ese recordatorio, los inquieta o los exhorta a que coman. Luego, por si no quieren comer ellos, él toma el pan, da gracias y comienza a comer. Él da gracias a Dios porque tienen pan en medio del ambiente de problemas. Él da gracias a Dios porque ya amaneció. ¿Hay alguien esta mañana que le pueda dar gracias a Dios? Porque ya amaneció. Porque hay un día más de vida. Porque hay un día más de esperanza. Porque, hermano, de alguna manera cuando llega el día la cosa es diferente. Hay ciertas experiencias que marcan nuestra existencia. Usted sale del país, pero cuando va entrando por la frontera y llega aquí, ya se siente tranquilo. No importa que sean las 11, la 1 de la mañana, usted está feliz en su país. Hay una experiencia patriótica en nuestro interior. Pero también esa experiencia es válida con respecto a una noche incómoda, de dificultades, de desvelo, aún sin dolor, solo de insomnio. Y usted quiere que ya amanezca porque está fastidiado de estar que no descansa ni hace nada productivo. Y usted quiere que ya amanezca. Entonces Pablo da gracias a Dios porque ya amaneció. Y ojalá que usted también haya dado gracias a Dios esta mañana porque ya amaneció en su vida. Y le dé gracias a Dios porque va a amanecer espiritualmente, aunque todavía haya oscuridad en su vida. Pablo es un hombre de fe. Pablo nos muestra cómo vivir como un hombre de fe. Y Pablo le da gracias a Dios. En el verso 37 volvemos al punto de que aunque tengamos promesas de Dios, aunque tengamos el respaldo de Dios prometido, todavía nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, retener la palabra, caminar por fe, vivir por fe, hablar la palabra y actuar de acuerdo a lo que se nos ha dicho. Tenemos que alinearnos de acuerdo a los propósitos espirituales de Dios en el mundo natural. Entonces vemos acá que Pablo tiene que tomar decisiones. Las decisiones que hay, a continuación vea, dice, y éramos todas las personas en la nave, 250
76. Mire cuántas personas fueron alcanzadas y le fueron concedidas a Pablo. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Y por qué tiraron el trigo? Porque el trigo probablemente podía ser causa de que la nave se hundiera. Ya habían tirado con anterioridad los aparejos, ya habían comenzado a tirar parte de toda la carga que llevaban, y lo último que habían dejado quizás era un montón de quintales de trigo, y dijeron que se pierda el trigo, pero nosotros vamos a ser salvados. Y usted a veces va a tener que tirar aquello que es lo más básico, lo más fundamental, con tal de retener su vida. Usted va a tener que soltar aquellas cosas que pareciera que no se pueden soltar. Aquello que es como lo más importante. El alimento aquí representa lo fundamental para la existencia. Pero como no solamente de trigo vivirá el hombre, sino de las promesas que Dios ha dado de proteger a sus siervos, el trigo puede ser hecho a un lado. Así que hay cosas que usted tiene que tirar, aunque en lo natural no tenga lógica, no tenga sentido. Ya sea por el valor monetario o ya sea porque tendría una utilidad en cuanto al sustento. Pero en fin, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Mire, quizá para que usted navegue mejor el próximo año, tiene que aligerar su nave. Quizá tiene que devolver el televisor que acaba de agarrar. Lo agarró en el Black Friday, pero se va a hundir en el 2019. Mejor vaya y devuélvalo. Y que el Señor le dé entendimiento para las cosas que usted tenga que tirar al mar. Porque el asunto es, o se hunde el barco o usted sigue seguro. El asunto es, o usted retiene las cosas que son una carga sobre su barco y lo van a hacer que se hunda en el 2019, o usted alinea tomando decisiones naturales con lo que Dios ha dicho, porque usted tiene promesas de parte de Dios y aunque Él quiere cumplirlas, usted es responsable de tomar decisiones. Dios dijo que iban a ser guardados, que ninguno iba a morir. Pero Pablo en ningún momento dijo, no tiren el trigo si Dios ha dicho que no nos vamos a morir. En ningún momento el apóstol Pablo actuó de una manera indiferente. Los marineros se quieren escapar. Que les va bien, muchachos, gracias por traernos hasta aquí. Bueno, tal vez en algún momento más nos volvemos a ver, pero si no, Cristo les ama. Sonrían. No, Pablo detuvo a los marineros. Pablo no impidió que tiraran el trigo. Porque aunque tenían promesa de parte de Dios de que ninguno se iba a morir, él era responsable de tomar decisiones. ¿Qué estoy queriendo decirle, hermano? Que aunque usted tenga promesas de parte de Dios, usted todavía sigue siendo responsable de tomar decisiones. Usted es responsable de tomar decisiones que se alineen con el propósito de Dios en su vida. Usted es responsable de caminar por fe. Usted es responsable de alinearse con la palabra de Dios. Porque no es un asunto de que Dios va a cumplirlo en contra de su voluntad, sin su cooperación, sin su obediencia, sin su fe. Sino que la fe va a causar que obedezcamos a Dios. La fe va a causar que nos alineemos con aquello que estamos esperando que se cumpla. Pero yo espero que a estas alturas de la meditación de la palabra, usted ya lo vea claramente. La promesa de Dios estaba y era firme. Pero Pablo está tomando decisiones. Y mi punto es, usted tiene que tomar decisiones. Usted no puede luego responsabilizar a Dios. Es que Dios, es que no me oye. Es que se ha olvidado de mí. Es que Dios no me ha cumplido. Hay gente que así habla. Es que a mí Dios me ha fallado. Me han dicho algunas personas por ahí, pecadoras al máximo. A mí Dios me falló. ¿Y por qué? Le he dicho en el caso particular de una. Es que me dijo de que iba a sanar a X persona y se murió. ¿Y cómo fue? Ya me cuentan. Y fue una persona a la que le dijo que Dios decía. Otra cosa es que Dios diga. Cuando Dios le habla a usted directamente. Cuando Dios le habla a través de la palabra. Pero otra cosa es cuando alguien viene con una palabra que no es de Dios, sino una presunción y vienen a manipular a las personas. Dice entonces en el verso 39 que cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada. Ahí está usted otra vez.
No ha visto ni que muy bueno que va a estar el aguinaldo, ¿verdad? Pero hay una sospecha de que algo más, una cosita por ahí. Y entonces dice que miran una ensenada, o sea que como que hay una especie de un banco de arena, en el cual acordaron varar si pudieran. Verso 40. Cortaron pues las anclas, las dejaron en el mar. Mire, es locura tras locura, hermano. Primero cortan el barquito y ahora cortan las anclas. ¿Y qué significa cortar las anclas? ¿O qué implicaba que cortaban las anclas? Que si la tormenta se arreciaba, hoy no habría manera de poder tratar de detenerse, porque el barco iba a ser arrastrado y llevado a cualquier parte sin la posibilidad de detenerse a esperar que llegara la madrugada. Dice que cortaron las anclas, las dejaron en el mar, largaron también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. O sea, según ellos, ya estuvo. No, es que ya en enero ya la vi. Ya después de aquí, allá, lo otro. En enero ya, bendito sea el Señor. Aleluya. Y no, hermano. Llega enero y la cosa está peor que diciembre. Llega enero y usted se da cuenta de que lo que creyó que era la salida, lo que era la respuesta, lo que iba a ser un tiempo de quietud, de tranquilidad, se pone peor. Entonces resulta que de estos versos entendemos que la carga que llevamos puede hacernos daño, y por eso el apóstol Pablo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué peso está llevando usted sobre sus hombros que no debería estar llevando? ¿Está cargando con la vida de sus hijos que ya están casados? ¿Está cargando con deudas de otras personas? ¿Está cargando con problemas ajenos? ¿Qué es la carga que usted está llevando que usted no debería de llevar? ¿Está queriendo vivir la vida de otros? ¿Está queriendo tomar decisiones por otras personas? Eso nos sucede muchas veces con nuestros familiares adultos, que están en problema y uno quisiera que reaccionaran, que actuaran de esta manera, de la otra, y se está como pendiente de la vida, y hoy está más hundido y el problema se hizo más grande por esto y lo otro. Pero hay carga que usted no puede llevar, porque a usted solamente se le ha dado una vida y es la suya, y usted no puede estarse cargando con la vida de otros. Es como un hermano que me decía: es que fíjese que estoy bien endeudado, hermano, pero necesito comprarle una cama a mi hija. Y yo le dije: pero si su hija ya está casada, hermano. Sí, pero es que el marido no se la puede comprar. Pero usted tampoco, le digo yo. Y entonces está con la carga que le quiere comprar la cama a la hija que ya tiene esposo, porque el esposo no puede y él tampoco puede. No, pues sí, pero quiero ver cómo hago. Ahí es donde nos hundimos. Cuando usted lleva una carga que usted no tiene que llevar. Ahora, la Biblia dice que los fuertes lleven las cargas de los débiles. Si usted puede, llévela. Dios lo va a bendecir por eso. Pero ¿de qué estamos hablando? De estarse atormentando, de estarse hundiendo emocionalmente, espiritualmente, económicamente, porque lleva cargas que no le corresponden a usted. Entonces muchas veces las cargas que llevamos pueden causarnos daños y hay que soltarlas. Amén. Muchas veces estamos llegando a un punto donde parece que ya se acabó todo. Estamos llegando al tiempo al lugar de nuestra seguridad, de nuestra paz, pero solamente es una apariencia. Y tenemos que seguir reteniendo la palabra y tenemos que cortar lo que nos detiene. Ellos cortaron las anclas. Pablo sabía: no nos vamos a quedar aquí, tenemos que llegar a Roma. Yo tengo que predicarle a César y esta gente tiene que ser salvada. Y si nos quedamos aquí, no se va a cumplir. Hay que cortar las anclas. Algunos tienen que cortar las anclas en su vida. No han servido este año, han servido mal este año, porque tienen anclas, están anclados a ciertas cosas, a ciertos placeres, a ciertos hábitos, a ciertos programas, a ciertas agendas. Usted necesita cortar anclas si quiere ver el propósito de Dios en su vida. Usted ha permanecido por años anclado a esa silla, anclado a un sistema de religión, de venir a la iglesia, de salir de la iglesia. Usted tiene que soltar las anclas y comenzar a ver el rumbo correcto que Dios quiere para su vida. Ojalá que por lo menos uno entienda. Verso 41. Ubiquémonos de nuevo. Hay promesas, pero el hecho de que haya promesa de Dios y haya un Dios en los cielos que sea fiel a su palabra no significa, no anula la posibilidad de que las cosas se pongan peor. Hay promesas y Pablo la tenía.
Pablo estaba seguro. Voy a ir delante de César. Nadie de estos se va a morir, pero ni siquiera un pelo se va a caer de ellos. Ni un pelo de su cabello se va a perder. Pero en el verso 41 sucede algo. Recuerde que estaban tratando de irse hacia el banco de arena. Recuerde que ha sido necesario retener las promesas durante varias noches. Y todavía faltan más noches. Cuando usted creía que su esposo se iba a componer, peor se puso el hombre. Faltan más noches. Alguien tenía que oír eso. Verso 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Oiga esto. Y la proa, hincada, quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Mire, tuve que meterme hasta averiguar sobre asuntos de navegación para poder explicarle. Y entonces resulta que lo que el apóstol Pablo, o Lucas más bien, está registrando sobre el evento fue que la parte de adelante del barco se hundió. Por eso ahí se habla de la proa quedó hincada. Llegaron al banco de arena, donde aparentemente había seguridad, donde usted pensaba de que ahora sí, ya está haciendo consolidación de deudas, una sola, pero es una sola. Es una sola. Y entonces resulta que la proa está hundida y queda inmóvil, y la popa, que es la parte de atrás, se abría. O sea que el peligro no se había acabado. La promesa de parte de Dios había venido varias noches antes, pero había que retener la palabra. Y había que continuar hablando la palabra. Y habría que continuar creyendo que Dios es fiel a su palabra. Ahora no están solamente en medio de la tempestad, ahora están trabados con la punta del barco hundido y la parte de atrás se está haciendo pedazos. Ahí estoy yo, pastor, oigo decir a algunos. Se me está haciendo pedazos el barco. Ahí estoy yo, inmóvil, sin ir hacia ningún lugar, sin rumbo, estancado. Así se siente probablemente espiritualmente, económicamente, emocionalmente. Su barco está hundido de punta y se está haciendo pedazos por detrás. ¿Y ahora qué esperanza, hermano? La esperanza sigue siendo el Dios que hizo los cielos y la tierra. La esperanza sigue siendo aquel que ha dicho: no temas, Pablo, porque vas a ir hasta Roma. La esperanza sigue siendo la palabra de Dios. Pero hermanos, qué difícil es seguirse agarrando de la palabra. Sobre todo cuando el mundo le dice a usted el día lunes: ¿qué tal estuvo la terapia que te dio el pastor ayer, vos? ¿Te dieron cuerda, va? Y tratan de desviarlos de la realidad espiritual, de que la palabra de Dios puede cambiar su vida. La palabra de Dios produce vida a los que están muertos. La palabra de Dios produce sanidad, produce libertad a los cautivos. La palabra de Dios es poderosa. Pero el barco está de punta y la tempestad continúa. Las olas están levantándose. Así que la consolidación de deuda, que es una sola ola, viene y le da con todo y se queda sin nada. Está buscando centavitos por ahí. A alguien le ha tocado. A alguien le ha pasado que es que me falta 7 centavos. Buscando ahí los cafecitos y no los encuentra. Qué tremendo, hermano. Dieron en un lugar de 2 aguas. La marea, las olas se movían, se encontraban. Y la proa estaba inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces nos damos cuenta de que cuando creíamos que ya la cosa se iba a terminar, la cosa se pone peor. Y entonces podemos usar como ejemplo experiencias que cada uno ha tenido en su vida, de las cuales se dice: es que me está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Que resulta que estaba endeudado y estando endeudado le quitan el trabajo. ¿Vale? Tenía que haberse gozado cuando solo estaba endeudado. Porque ahora que le quitan el trabajo, la cosa está peor. Pero resulta que está endeudado, le quitan el trabajo y se enferma. Va, si hubiera gozado cuando le quitaron el trabajo, porque ahora que está enfermo está peor el asunto. O sea que mira, al final siempre hay que gozarse en el Señor, hermano.
Como dijo Habacuc, aunque las vacas no estén dando leche y estén bien secas, aunque no haya fruto en la vid, no haya higos en la higuera, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Pero es una decisión de fe, hermano. Creer que todo va a estar bien cuando todo está mal. No, es que esto es solo para locos, hermano. Esto es para locos. Pero ¿sabe qué? Mientras más locos, mejor. Porque los que están poquito locos no logran agarrar la plenitud del asunto. Hay que estar bien loco. Así que vemos al apóstol Pablo aquí, ahora en una situación en la que él tiene la palabra, él sabe que hay una promesa de parte de Dios, él tiene un llamado, él sabe que lo que tiene que esperar es el momento en que se va a manifestar el respaldo de Dios. Y de alguna manera se ha manifestado en el hecho de que el barco no se hundió. Mire, hermano, si su barco no se ha hundido, es porque Dios lo ha sostenido. Y dele gloria a Dios por eso. Problemas matrimoniales, problemas de trabajo, problemas de amenazas, de peligro, de todo, pero usted está con vida porque el Dios de los cielos lo ha sostenido. Que han habido noches bien negras, bien oscuras, que han habido situaciones tremendas, difíciles, sí es cierto, no se niega. Pero Dios ahí ha estado forjando a un vencedor, a un guerrero, a alguien que tenga su carácter, a alguien que le crea, a alguien que le obedezca, porque en esto es glorificado el Señor. Nosotros queremos que Dios nos saque de problemas. Dios quiere que atravesemos los problemas. Nosotros no queremos entrar en el desierto. Dios quiere probar que dependiendo de Él podemos cambiar el desierto en estanques de aguas. Nosotros no queremos que se nos vaya a tener que enfrentar situaciones como atravesar el fuego, pero el Señor quiere mostrar su poder y decir: cuando pases por el fuego no te va a quemar. Eso es lo que vemos en la palabra, a Dios obrando sobrenaturalmente en la vida de aquellos que le obedecen, porque le creen y retienen la palabra, aunque pasen las noches. Yo sé que para usted no han sido 24 noches, han sido como 315, porque usted dijo al principio de año: este será el año de mi bendición. No, hermano, y todos los días son los días que Jehová creó para bendecirnos, para mostrar su gracia, su misericordia en nosotros. Y todos los años son años de victoria, todos los años son años de crecimiento, todos los años son años de prosperidad, todos los años son años de paz. Lo que sucede es que de acuerdo a las decisiones que tomemos en base a la palabra o a las promesas, es que vamos a ver el cumplimiento. Y Pablo se convierte en un ejemplo de retener la palabra en un ambiente difícil. Pablo se convierte en un ejemplo de confesar la palabra y de creerle a Dios, aunque el barco se está abriendo. El barco se está haciendo pedazos. Verso 42. Después de que usted ha pasado por todas esas situaciones de que están endeudados, le quitan el trabajo, estando endeudado y sin trabajo se enferma y las deudas se hacen más grandes. Pero después de que esté enfermo, le han quitado el trabajo y esté endeudado, parece que se recupera y hoy cree que ya la cosa se arregló, pero recae y se pone peor. Y después de eso lo estafan y pierde lo que tenía. Y usted le sigue agregando que cuando cree que la cosa ya se iba a arreglar, la cosa se puso peor. Su vida ha encallado, su vida se ha estancado. No hay dirección, no hay avance. Pero hay un Dios en los cielos que todavía puede socorrerlo. Pero como hay un diablo que se levanta en contra suya, verso 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos. Qué lindo el diablo. Lindo el diablo para hacer su trabajo. Acordaron matar a los presos. ¿A quién iban a matar? A Pablo y a otros presos que iban ahí. Así que mire, yo me imagino al diablo. Había movido la tormenta, la tempestad, había movido todo, había hecho que se encallaran, había tratado que los marineros se fueran, había hecho de todo. Pero el barco no se hundió porque Dios lo sostuvo. El diablo ha estado tratando de destruirlo, de desanimarlo. El diablo ha tratado de sacarlo del camino, de apartarlo de su comunión con Dios, de su dependencia de Dios. A usted le ha tronado este año, pero bonito. Es más, usted tenía que haberlo pasado aquí para que dijera: hermano, quiero contarles lo que me ha pasado este año. A usted le han pasado cosas, pero que hasta una película podríamos hacer.
Pero Dios lo ha sostenido, porque Dios le pone un límite al diablo. Y cuando Dios dice, mira, hasta ahí, el diablo no puede ir ni un milímetro más. Dios dice, hasta ahí. El diablo no puede hacer nada más. Pero el diablo tiene una virtud, y es que es persistente. Si el diablo tiene algo de bueno, hermano, es la persistencia, la que muchos creyentes no tienen. Oran, no reciben, Dios no quiere. Y por eso Jesús enseñó lo de la historia de la viuda y el juez injusto, porque es un principio espiritual, clamar a Dios, sabiendo de que Él va a responder si clamamos de día y de noche. Pero el punto es entonces que tenemos aquí que después de que todo se ha puesto terrible, usted todavía puede pensar, ¿podría estar peor? Sí, hermano, todavía puede, le voy a dar esperanza, todavía puede. Ahora los soldados acuerdan matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Y entonces, hoy sí, llegó el diablo con la última movida, el diablo gana. Los soldados piensan, somos responsables por los presos. Es un principio que viene de Roma, que si a alguien se le escapaba un reo, un preso, él pagaba con su vida. Por eso entienda usted por qué el carcelero de Filipos se quería suicidar cuando se abrieron las cárceles, las puertas de la cárcel, porque pensó que todos habían escapado. Entonces sabía que le tocaba la muerte, él solito se quería matar, porque es un principio que viene de allá, de la legislación romana. Entonces ahora los soldados dicen, matemos a los presos, no va a ser que se escapen. Ahora la vida de Pablo está dependiendo de la decisión que estos hombres, bajo la influencia diabólica, han tomado. Matemos a los presos. Pablo, vení para acá, ponete aquí, pone aquí la cabeza que vos sos el primero. Cuando se pensaba que la cosa ya no podía estar peor, resulta que después de que lo habían estafado y perdió unas sus cositas que tenía, le caen con el embargo. Y se sigue poniendo bonito. Y después, debido al embargo, la esposa le dice, como no tienes nada, te dejo. Ya no me tenés ni a mí tampoco. Y después resulta que de un par de años de enfermedades y de exámenes y todo eso, enfermedad terminal, tiene 6 meses. Se puede poner peor todavía el asunto, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden gozar esta mañana que no están ahí? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios porque Él es fiel, hermano? Y después de todo eso todavía tiene que salir huyendo por amenazas. El diablo parece que a veces sí que se luce. Y como que la tiene contra usted, ¿verdad? Como que no va a molestar a otros, sino que a usted. Y usted dice, no, yo no entiendo por qué. Ese sería otro tema. Porque usted le dio lugar, por falta de obediencia, por falta de sensibilidad a la alianza de Dios. Ese es otro tema. Pero el asunto es que cuando llega lo último ya, es como que aquí se acabó todo. Pero no para Dios. Verso 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, el diablo va a mover personas en contra suya, pero Dios va a mover personas a favor suyo. Porque Dios va a cumplir su propósito. Porque Dios va a mostrar su respaldo de acuerdo a la promesa que le dio, por causa del llamado que le hizo. Basado en su obediencia, basado en retener la fe. Entonces ahora vemos a un hombre que decide salvar a Pablo, pero no es un hombre queriendo salvar a Pablo, es Dios salvando la vida de su siervo. Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No, hermano, aquí es de gritar ¡gloria a Dios! Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Ahora vea el detalle, hermano. Preste atención al detalle. No solamente Dios mueve al centurión para que salven la vida de Pablo, sino que Él también está usando un recurso o mostrando
que Él puede manifestarse en la manera en que nosotros no hemos pensado. Recuerde de dónde venimos. Venimos de la mitad de la historia, cuando Pablo recibe la promesa. Cuando Pablo recibe la promesa, ya han habido un montón de eventos negativos. Y el primer punto o el primer obstáculo a vencer es: ¿puede usted creer que todo va a salir bien cuando todo está mal? Es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es: ¿puede usted mantener el ánimo de que las cosas se van a cumplir cuando no se ve que estén cambiando? La tercera es: ¿puede usted seguir siendo un creyente, seguir caminando por fe? Si venimos ya de años y años de perseverar, no son 24 noches las que usted ha experimentado, son años. Y usted no mira la bendición, usted no mira la victoria, usted no mira la libertad. ¿Puede usted todavía seguirle creyendo a Dios, seguir creyendo en sus promesas, seguir creyendo en su palabra, cuando en realidad, en lugar de que las cosas se pusieran mejor, se han puesto peor? Son los obstáculos que hay que vencer. Pero al final, como le dije al meditar en esta porción de la palabra esta mañana, principios espirituales saltan, y lo que yo veo es esto: Dios no solamente va a mover gente a favor suyo. Si alguien lo cree, diga amén. Dios va a mover gente a favor suyo. Dios va a mover personas a favor suyo. Dios va a mantener el control de las circunstancias siempre. Amén. Cuando el diablo use personas en contra suya, Dios va a mover más personas a favor suyo. Siempre, 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 Aleluya. siempre son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Amén. Siempre. Y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Siempre. Eso no cambia. Es una fórmula invariable. Siempre permanece así. Entonces usted puede creerle al Dios de los cielos, que por los siglos ha probado su fidelidad. Pero vea este detalle: el centurión es guiado por Dios, es movido por Dios, y le impide a los soldados que maten a Pablo. Y da una orden: que los que puedan nadar se echen primero y que salgan a la tierra. Y los demás, o sea, los que no pueden nadar, y aquí tenemos que dividir al CCF: ¿cuántos pueden nadar y cuántos no pueden nadar? Y aprenda la ventaja de poder nadar. Es que a mí me da miedo el agua, pastor. Ya es tiempo, que ya está grandecito, de que no le tenga miedo al agua. Pero este es el punto. Y los demás, miren lo que hace Dios, la provisión que hace Dios para los que no saben nadar. Parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y entonces yo encuentro, hermano, no era el centurión queriendo salvar a Pablo, era el Dios de los cielos que le había dado palabra. Dios no necesita un barco para salvarlo. Una tabla es suficiente. Recíbalo espiritualmente. Recíbalo. Dios no necesita el barco entero. Un pedazo de barril le puede servir. Un pedazo de tabla, cualquier cosa que flote, Dios puede usarla para salvarlo. Y vemos que al final, hermano, la frase aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra fue el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Pablo. Y sobre esa promesa yo quiero animarlo a usted esta mañana. Levántese en su fe. Si usted le pertenece al Dios que creó los cielos y la tierra, y usted le sirve, Él tiene palabra de vida para usted. Si usted, al igual que Pablo, puede decir: el Dios de quien soy y al que le sirvo tiene una palabra para usted, usted puede estar seguro que ese respaldo se va a manifestar.
Pero se necesita, hermano, recibir eso en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede obrar de muchas maneras. Pero muchas veces Dios obra de la manera en que nosotros menos esperamos, de la manera en que menos sospechamos, para que se cumpla el hecho de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, para que la gloria sea de Él. Aleluya. Amén. Esta mañana yo quiero animarlo en una dirección bien concreta, bien clara. Suelte sus anclas que lo han mantenido amarrado de caminar más cerca de Jesús. Corte las ataduras al mundo, al pecado, que lo están impidiendo encaminarse hacia la bendición. No importa que vea los problemas, las dificultades, sepa que su vida está en las manos de Dios, y Jesús dijo que nadie lo puede arrebatar. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana yo quiero retarlo de una manera bien específica. Suelte cualquier carga que esté llevando en su vida. Y con cualquier carga me refiero a cualquier presión psicológica, emocional, económica, lo que sea, que usted no puede manejar. Si la puede manejar, bendito Dios. Pero si eso le está quitando la vida, échelo sobre el Señor. Échelo sobre el que corresponde, sobre la persona que corresponde. Usted no puede vivir la vida de su hijo de 50 años que ya está casado y sigue con problemas. Usted no va a arreglar la vida de su nuera. Usted no puede cargar con la vida y con los problemas y las decisiones ajenas. Usted es responsable de su propia vida delante de Dios. Suelte toda carga. Retenga la palabra. Retenga la promesa. No importa que las cosas en lo natural aparentemente se están arreglando. No confíe en lo que usted mira. Confíe en el Dios de los cielos. No confíe en la palabra de los hombres, en lo que le han prometido. Confíe en la palabra de Dios, porque es bienaventurado el que lo hace. Amén. Y sepa que aunque las cosas se pongan peor y esté al borde de donde todo se acaba, muchas veces ahí es donde Dios interviene, como sucedió cuando libró al pueblo y abrió el mar rojo por mano de Moisés, cuando ya el ejército venía. De manera, hermanos, que a veces en realidad cuando la cosa se pone peor es cuando viene el milagro. Así que mientras más peor, voy a usar esa frase, mientras más peor esté su vida, mientras más peor estén las cosas, más gócese, porque usted está más cerca de su redención, de su salvación, Amén. de su victoria. Y créale a Dios, porque Él es fiel. Amén. Y salga de aquí con esta convicción: una tabla es suficiente. Un pedazo de tabla es suficiente. Si con una quijada de un asno Dios le dio la victoria a Sansón, con un pedazo de tabla Dios rescata su vida. Y con un poquito de aceite y un poquito de harina mantiene a una viuda, a su hijo y al profeta que está necesitado. Gloria a Dios. Dios usa las cosas pequeñas. Amén. Nosotros las menospreciamos, pero Él las usa para poder darle gloria a su nombre. Así es, amén. Nos ponemos de pie esta mañana y recibimos en nuestro corazón el llamado, la promesa y el respaldo. No es para ministros únicamente, no es para obreros, es para el pueblo de Dios, es para sus hijos. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él nos ha llamado a su gloria eterna. Eso dice el apóstol Pedro. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Él puede hacerlo. Amén. Él tiene el poder de hacerlo. Aleluya. De nuestra parte solamente está seguirle creyendo, seguir esperando, seguir confiados en Él. Donde mi palabra sea su alimento.